Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Tengo un ratito antes de ir a ver un probable set de grabación. Tengo un ratito para grabar y subir un respondiendo comentario, así que vamos con esto. Estoy a full con con la película, pero bueno, va marchando bien, que es lo importante. Gracias a toda la gente que vino el domingo pasado, fue una grata sorpresa. Yo pensé que con el clima que había no iba a venir nadie. Y dije, bueno, por lo menos el clima de porquería justifica que no haya gente en la calle, en la ficción, quiero decir. Pero no, fue un montón de gente. Gracias a todos. Creo, sí, ya no hacen falta más extras para ninguna escena. Por ahí le pido a alguien específico por mail que venga para hacer algún papel chiquito, pero ya extra no vamos a necesitar. Gracias a todos. Bueno, vamos con los respondiendo comentarios. Un montón de gente está haciendo videos acerca de Acolyte, de Star Wars. El tiro al de Acolyte es la moda en internet. Todo el mundo está hablando de eso simplemente porque los videos se ven muchísimo. Francamente, aunque yo subí un video al principio explicando que esta serie era algo peor que una mala serie, que era, si la aceptás que esta serie es canon, es el fin de Star Wars. Y creo que es el caso. Em, pero no me atrae para, vamos a verla y vamos a despellejarla. Para empezar, no es un tipo de contenido que haya hecho nunca, no es lo mío. Hay gente que lo hace muy bien, Canal Random, Videoback, hay gente que lo hace muy bien esto. Nunca fue lo mío. Tomar películas horribles y despellejarlas, no es la clase de contenido que me gusta hacer. Pero además, hay algo que encuentro particularmente aburrido en The Acolyte, y es que no tiene las características que vuelven divertido el mal cine. Em, Freud comentaba de cierta poetisa, que no me acuerdo cómo se llamaba, cierta poetisa que se había vuelto famosa, entre comillas, en la Viena de los 1910, no porque a nadie le gustaran sus versos, se había vuelto famosa en plan lo que hoy llamamos, era tan mala que era buena, diríamos hoy. O sea, la gente le compraba los libros para reírse. Eh, compraba los libros y se lo iba prestando para reírse. Y Freud comentaba una cosa interesante. Decía que era espantosamente mal, los poemas eran espantosamente malos, pero también transmitían cierta nobleza del alma, cierta pureza de sentimientos que era notoria para el lector. Entonces se daba esta curiosa paradoja que esa poetisa era al mismo tiempo despreciada y admirada. O sea, era espantosamente mala como poeta, pero se notaba que detrás de esa mala poesía había una buena persona. Entonces la gente, el lector la admiraba, la despreciaba como artista y la admiraba como persona. Se producía esa paradoja, que Freud decía que era lo que era lo que lo volvía divertido los poemas, los que los volvía chistes involuntarios, ese contraste. En el caso de esta serie de Star Wars, dirigida por la ex asistente personal de Harvey Weinstein, no es el caso. Es una basura de serie filmada por una basura de persona. Es basura humana produciendo basura cinematográfica. Entonces no se da ese contraste divertido. Em, Tipos como Ed Wood, Tommy Wiseau, eran espantosamente malos filmando películas, pero el entusiasmo, la gana que le ponían, sobre todo para alguien que está tratando de filmar una película, wow, que eso te inspira admiración. Se da ese mismo contraste, hay algo admirable detrás de esas películas despreciables. No es el caso de The Acolyte. Y la otra cosa, el otro contraste que vuelve graciosas películas como
de Room o Plan 9 del espacio exterior, es el contraste con lo que con el resto de con lo normal, con el resto de las producciones de la época. En 1959, el mismo año que se estrenó Plan 9 del espacio exterior, probablemente la peor película de la historia del cine, se estrenó Ben-Hur, probablemente la mejor película de la historia del cine. Entonces, ver en una cartelera Ben-Hur, Plan 9 del espacio exterior, era divertido. Ahora, de Acolyte, yo vi 10, 15 minutos creo que del primer episodio. Ok, es un poquito peor que Ahsoka. Es un poquito peor que Kenobi. Es, es un poquito peor, sí. No mucho. O sea, no hay un contraste gracioso entre este producto anormal y lo que se considera la regla general. Es un poquito peor que lo que se considera normal hoy. Por eso no me puedo sumar al chiste, no lo encuentro divertido. No lo encuentro divertido, ¿qué quieren que le diga? Em, Viviana Ramírez me dice respecto de Inside Out 2, a la que le puse uno de 3 payasitos, o sea, en el código de este canal es que tan woke es una película, me dice, es un payasito, pero es un payasito gigante. Sí. eh, y dice que la idea central es que la identidad de la persona es un constructo social, interesante punto de vista, y que las niñas parecen niños. Esto hasta cierto punto te lo compro porque se los compro porque es un equipo de hockey sobre hielo, que sean un poco marimacho, un poco rudas. Va. El punto es que en el código de 0 a 3 payasitos, uno de 3 payasitos significa es que parezca un accidente. Tiene bajada de línea, pero está metida como si fuera casual. Parece encajar en el, si no supiéramos que bajada de línea, nos podríamos creer que es parte normal de la película. El problema es que parece normal, parece encajar en la película, porque toda la película está construida para que eso encaje como si fuera natural. Toda la trama de la película, todos los personajes están hechos para que eso parezca natural. O sea, es engañoso ese payasito. Ese payasito es engañoso. El Picalibro sacó, lo recomiendo calurosamente, un video analizando en detalle el trasfondo ideológico de Intensamente 2, no analizándola como película, analizando el trasfondo de ideas, que en algún punto se metió muy en profundo, se metió con cosas que a mí se me habían pasado, y también señala cosas superficiales que todo el mundo las está viendo, y por alguna extraña razón todo el mundo finge no verlas, como el tema de la riñonera de la que saltan confetis. Eso es algo que todo el mundo decidió. No, esto sí está en la película, pero no tiene nada de malo. Todo el mundo fingió no ver lo que es realmente eso. Pero con el trasfondo de ideas, que me parece lo más interesante, señala que Inside Out 2 eh, tiene dos ideas centrales del progresismo. Una, el pensamiento no existe, la razón no existe. Que esto estaba en la primera película, digamos que en efecto estaba el tren de pensamiento, estaba la cámara de la abstracción, pero ya estaba latente esto. Estaba la idea de que lo principal son las emociones, la mente está controlada por las emociones. El cuartel central, que es un juego de palabras en inglés, headquarter, el cuartel de la cabeza, está controlado por las emociones. Esto ya estaba en la primera. Pero no es lo mismo que el mensaje de la segunda, que es la razón no existe, el pensamiento no existe. La cabeza, la mente es únicamente las emociones. La mente es un lugar que alberga las emociones y recuerdos. Es todo lo que hay en la mente, en Inside Out 2. Eh, entonces, como la razón no existe, los razonamientos no importan.
Si vos te opones a algo y decís, bueno, tengo esta razón, no importa, la razón no existe. Vos te estás oponiendo a algo por un sentimiento. Vos sos fóbico, vos tenés miedo, vos tenés odio. La única razón para oponerse a algo es por sentimientos porque la razón no existe. Y la otra idea básica del progresismo es que la realidad no existe. O sea, las creencias no están formadas porque se adapten o no a la realidad, porque tengamos algún modo de comprobar que una creencia es verdadera o falsa. Las creencias existen basadas en recuerdos cargados emocionalmente. Eso es lo que crea las creencias. Eh, Señalo, entonces, ¿qué pasa? Como la realidad no existe, lo único criterio para decir que una creencia es verdadera es que tiene sentimientos que la respalden. Por lo tanto, si vos creés ser un elefante rosa, no tiene sentido preguntarte, ¿tenés un análisis de ADN que lo confirme? ¿Tus padres son paquidermos? ¿Pesás más de 300 kilos? ¿Tu anatomía es de elefante? No tiene ningún sentido. Lo único que importa es que vos crees ser un elefante rosa. Si vos crees ser un elefante rosa, vos sos un elefante rosa. Yo señalo que hay una excepción. Esto lo añado yo, esto no lo dice el picalibro. Señalo yo que hay una excepción en esa película, que es la idea del bien. La creencia, yo soy una buena persona, es la única en toda la película que es contrastada con la realidad. O sea, para sostener esa creencia se tienen que negar todos los hechos reales que la contradicen. Los hechos reales que la contradicen tienen que enviarse al fondo de la memoria. Y finalmente la realidad retorna y dice, no, no es falso, el bien no existe. O sea, la realidad existe únicamente para negar la idea del bien, obviamente para rechazarla. La idea del bien es la única que tiene que contrastarse con la realidad, obviamente para rechazarla. Y como la idea del bien no se corresponde con la realidad, hay que literalmente arrancan las emociones, arrancan la idea del bien de la cabeza de la niña y la tiran a la basura como algo completamente inútil. La idea del bien no sirve para nada, solo sirve para hacer daño. Esa porque no se corresponde con la realidad. Es para lo único que existe la realidad. Después, si vos crees ser un elefante rosa, sos un elefante rosa. Esto, como decía alguien, no me acuerdo quién, en la caja de comentarios, cada tanto los críticos antiprogre tienen que apoyar alguna película. La verdad, yo creo que funciona así. Cada tanto de modo random tienen que elogiar alguna película. O sea, donde fingen no ver la bajada de línea ideológica, fingen no ver que es lo mismo de siempre. Ya había pasado esto, pero en ese caso estaba más justificado porque la película se había promocionado así, con El sonido del silencio, que es una película de Disney, es una película de propaganda del FBI distribuida por Disney, pero se había promocionado, por lo menos, se había promocionado como la película que no quieren que veas. Pero esto es simplemente una secuela más de Disney. No sé qué le pasa a todo el mundo con esa película, que ha decidido no ver lo que es obvio. No lo que señala el picalibro, que eso no es obvio, pero hay cosas que son obvias y todo el mundo está fingiendo no verlas por algún motivo. Y esto en lo que respecta al trasfondo de ideas. Vamos a la cuestión principal la cuestión principal de cualquier película es una mala película. Punto. Regla número 1 de las secuelas mierdosas. Volvé a contar la misma historia, pero con más personajes, con un elenco más amplio. Regla número 2 de las secuelas mierdosas. Volvé a contar la misma historia, en la misma película, la misma historia, con más emociones, con más personajes, con un elenco ampliado. Esas son las reglas, las dos primeras reglas del club de las secuelas mierdosas. No, es una buena película, es mejor que la original. ¿De cuál fumaron? Me comentan
Sobre el tema del alzamiento militar en Bolivia, que hay rumores de que fue un circo, de que fue una puesta de escena organizada por el régimen, por ahí. En cualquier caso, incluso si no lo fue, es el modo normal en que funcionan las cosas en una dictadura. Es cuando hay muy poca gente, muy pocas personas controlando todas, tomando todas las decisiones que se toman en un país, el individuo empieza a ser relevante. Los caprichos del individuo se pueden convertir en política de Estado, se pueden convertir en, se pueden convertir en crisis institucionales. Una pelea de polleras, un fanático religioso, una venganza personal, un loco, un general que dijo me levanté con ganas de hacer un gol, se levantó con resaca y dijo voy a hacer un golpe de Estado. Eh, Estás expuesto, esto mismo pasa con las corporaciones, por cierto. Hay tan poca gente tomando las decisiones en las corporaciones que una locura de un individuo puede convertirse en una política empresarial que dura décadas, dura generaciones. En, en las películas de Disney están eliminando todos los personajes pelirrojos por siguiendo las neurosis de un tipo que murió hace 50 años. La, esa política empresarial está basada en la neurosis de un tipo que le caían mal los pelirrojos que murió hace 50 años. Esto pasa con las empresas también. Me dicen qué pienso de la hipótesis de que Bolivia es un narcoestado. Ah, la biografía oficial del verdadero jefe de Estado se llama Cocalero. No sé qué le parece a usted. No es precisamente sutil. Eh, alguien, un sociólogo, no me acuerdo su nombre tampoco, hoy ando con mala memoria para los nombres, había acuñado en los 90 el término tijuanización, que se refería a economías fronterizas que, cuya economía gira en torno a actividades que son ilegales en un territorio, en un país cercano. El ejemplo más obvio es Tijuana, obviamente, en México. Y yo creo que con la globalización económica, toda Latinoamérica se está tijuanizando. Y las verdaderas industrias fueron huyendo de Latinoamérica a territorios más que sean o tengan mano de obra más barata, aunque tengan unos gobiernos de mierda como los que tiene Latinoamérica, o países más estables, digamos Europa, el sudeste asiático. Latinoamérica está en este punto intermedio, donde tiene gobiernos tan mierdosos como los de África, como los de Indonesia, como los del sur de Asia, gobiernos tan mierdosos como los del sur de Asia, como los de África, y una mano de obra no mucho más barata que la de Europa, que la de Estados Unidos. Entonces no le conviene a nadie. No te conviene ni como inversión de riesgo, ni como negocio seguro. O sea, inversión de riesgo, muchas ganancias. Inversión segura, poco riesgo, pero pocas ganancias. En Latinoamérica tenés mucho riesgo y pocas ganancias. Perder, perder. Entonces, las actividades económicas que se están volviendo centrales al margen al margen de la agricultura, de la ganadería, la minería y el petróleo, que son simplemente producir dinero a partir del territorio, al margen de esa, que son las principales actividades legales, algo de turismo, las actividades que relativamente se están volviendo más importantes es todo lo que es ilegal en Estados Unidos, todo lo que es ilegal en Europa. Se ha tijuanizado toda Latinoamérica. El mismo fenómeno que se dio de modo muy visible a escala local en Tijuana en los 90, en los 80, en los 90, en Sudamérica se dio en Ciudad del Este, en la frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. En ese fenómeno que se había dado en lugares muy puntuales, siempre cerca de una frontera, Ciudad del Este, Tijuana, se ha masificado.
el continente se ha tijuanizado. Vivimos en la Gran Tijuana. Vivimos en la Gran Tijuana. Latinoamérica es la Gran Tijuana. Y Bolivia, obviamente, es uno de los ejemplos más extremos de esto. Por último, Rafael de Polizón y Náufragos, saludos. No, cada vez que lo menciono aprovecho para recomendar su canal. Mejor canal de divulgación de filosofía en castellano, Polizón y Náufrago. Comenta el tema de la libertad de expresión y que yo comentaba que el tema de Assange siempre me pareció más complejo de lo que parece creer mucha gente que es, porque Assange cometió un delito, publicó información clasificada. No es el, la inmunidad periodística reconocida legalmente. Y pregunta Rafael, ¿es lícito publicar esa información? ¿Hasta qué punto supone más un riesgo que una ventaja? ¿O el riesgo es permitir que se oculte? La respuesta honesta es no lo sé. Es un tema complejo. El punto es que me parece que el tema de la libertad de expresión necesita hoy más un análisis serio que no una defensa de barricada, que no una defensa entusiasta. Es un tema complicado, es un tema lleno de matices, y no tiene mucho sentido decir, no, vamos a defender apasionadamente la libertad de expresión. Total, cuando queremos de censurar algo, simplemente lo llamamos con otro nombre, no lo llamamos censura. Entonces, defendemos la libertad de expresión, salvo cuando no. Eso me parece ridículo, me parece hipócrita. Quienes teníamos alrededor de 15 años en 1990, yo, valoramos en general mucho la libertad de expresión, no tanto por motivos racionales, por argumentos lógicos, por argumentos jurídicos. Todo esto obviamente viene después, si es que viene. En ese momento, todos lo empezamos a valorar porque era algo que estaba bien visto, era algo que era cool, era algo que, y esto obviamente así es como toma su decisión un chico de 15 años. Vamos a ser realistas. Era lo que estaba bien visto, era lo que todos, lo que estaba bien visto defender. Entonces queríamos estar con los que defienden lo que está bien visto defender. Y en esa época teníamos a un montón de artistas y medios de izquierda fingiendo hipócritamente defender la libertad de expresión en lo que obviamente no creían media palabra. Teníamos episodios de Los Simpsons, canciones de rock, películas como Suban el volumen, Pump Up the Volume. Estaba este discurso hipócrita de la izquierda pretendiendo que que la izquierda defendía la libertad de expresión en principio de los 90, en realidad todo a lo largo de todos los 90 representaron ese circo hipócrita. ¿Y qué pasa? Que cuando uno tiene 15 años, una es ingenuo para ver la hipocresía. De por sí es ingenuo para reconocer un hipócrita, distinguir un hipócrita de alguien que cree realmente lo que dice. Entonces, cuando ve a alguien defendiendo, va viva la libertad de expresión, exprésate a ti mismo, no dejas que te repriman, cree ingenuamente que realmente piensa lo que está diciendo. Y por otra parte, no teníamos la bola de cristal, no sabíamos las ideas que iban a defender esos tipos. Los guionistas de Los Simpsons, los rockeros viejos, los cineastas de Hollywood, no sabíamos las ideas que iban a defender 30 años después. No teníamos la bola de cristal para ver lo evidentemente hipócrita que era ese discurso apasionado en defensa de la libertad de expresión. Y yo valoro la libertad de expresión, yo creo que es algo importante en una sociedad, yo creo que las leyes deben garantizar la libertad de expresión. Lo que no voy a hacer es tomarme en serio la charlatanería de periódicos como El País de España o Página 12 de Argentina, como si estuviéramos en 1990 y como si yo tuviera 15 años.
y leyera este artículo del País diciendo, no, que están censurando un periodista y eso es malo, y decir, sí, estoy de acuerdo, a ver, ya sé, tengo pelo blanco, ya no tengo 15 años, sé quiénes son el País, sé quiénes son Página 12, me acuerdo las ideas que defendían ayer, y digo ayer literalmente. Entonces no me voy a creer su charlatanería hipócrita de la defensa de la libertad de expresión. Este es el mismo caso con el tema de los héroes que comentábamos unos días antes de un dibujante que conoció, un dibujante de animación que conoció al showrunner que dibujaba a su superhéroe favorito cuando era niño, y cuando lo conoció en persona dijo, wow, este tipo es una escoria. Y obviamente eso tuvo que volver a ver a su superhéroe de la infancia. Y esto, hay un riesgo con esto. Hay un riesgo que es el peligro de caer en el nihilismo, y esto a mí no se me escapa que este peligro existe. El caer en la idea, bueno, nada vale nada, nada importa, todo es una mierda. Y no, no es así. Lo que sí, lo que sí, eh, si vos ves que los mismos rockeros que cantaban apasionadamente en contra, a favor de la libertad, del sé tú mismo, no dejes que nadie te mande, vos ves que piden certificados de vacunación obligatoria para sus conciertos. Bueno, tenés que ponerle un signo de pregunta a ese discurso, a esa defensa apasionada del sé tú mismo, sé libre, de que escuchabas en el Wallman cuando tenías 15 años. Tenés que ponerle un signo de pregunta, tenés que parártelo a pensar un poco mejor, tenés que ser un poco más escéptico. Eso es lo que pienso. Yo creo que el tema de la libertad de expresión es mucho más complejo de lo que suele creer todo el mundo, porque ve únicamente la censura cuando no está de acuerdo. Pero la censura con la que está de acuerdo no la ve y no la llama censura. Entonces, no, la censura siempre es mala. Sí, seguro. Pasar, hacemos la hora de las películas snuff la hora de ver películas snuff en jardines de infante, ¿qué les parece? Supongo que si están en contra de toda forma de censura no van a tener problema con eso. Eh, lo que pasa es que la gente piensa en la censura únicamente cuando no está de acuerdo. Y la llama censura únicamente cuando no está de acuerdo. Y me parece que ese discurso simplista, ingenuo, es, en el mejor de los casos, inútil, probablemente peligroso. Porque es donde lo que te lleva a farsantes como El País, como Página 12, decir nosotros somos los paladines, los defensores intransigentes de la libertad de expresión, salvo cuando no. O sea, eh, creo que es un tema complejo que tiene que ser tratado con más seriedad, con más matices de lo que suele ser tratado. Ese era mi punto. No que Assange es una persona terrible, hicieron bien en meterlo preso. No, no es eso lo que quise decir. Yo siempre dije que deberían haberlo. Una de las cosas que peor me cayó de la presidencia de Donald Trump es que no le dio un perdón presidencial. Trump debería haber perdonado a Assange, debería haberlo puesto en libertad. Eh, o sea, no es ese el punto. No, no es ese el punto. Simplemente digo que no hay que ser ingenuos. No hay que ser ingenuo y de repente, porque estamos de acuerdo con lo que están diciendo hoy, pensar que gente como El País son paladines de la libertad de expresión. No seamos ingenuos. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Ahora sí.